El caso es que hay ciertas técnicas que, por muy horrorosas que sean y por muy pocos resultados que os den, los chicos os empeñáis en seguir utilizando. Y yo creo que ha llegado la hora de que alguien os diga con sinceridad que basta de utilizarlo. Basta ya. Basta ya. Para empezar, vamos a empezar con un caso típico en el que, imagínate, tú estás en una discoteca con tus colegas, bailando, y la ves a una chica que te gusta, que ella también está de fiesta, y entonces te entra la impaciencia. El cerebro se te embota. El alcohol no tiene nada que ver. No, porque tú obviamente no bebes. Claro. Y te acercas sin pensar siquiera en cómo entrarle. Cuando estás frente a ella, se te nubla todavía más la vista. El raciocinio también. La vista, el raciocinio, todo. Y acabas soltándole una frase compuesta por 3 palabras que ni Shakespeare. ¿Tienes un cigarro? Y ahí has empezado el principio del fin. Pero vamos a ver, hombre de Dios. Alma de ¿Cómo cántaro. se te ocurre entrarle a una chica pidiendo? Es más, ¿cómo le entras pidiendo, pero además pidiendo con una frase tan poco original? Tan burda. Porque ella, en cuanto te estás acercando, sabe perfectamente a lo que te acercas. Y si es un poco mona, serás por lo menos el 8º tío que se le acerca a pedirle un cigarro, con lo cual la estáis dejando entre todos sin tabaco. Ella no está de buen humor, o sea, ella no está receptiva en esos momentos, o sea, te la has cargado. Vas a tener un no seguro. Ergo, su cabreo es mucho más elevado, claro. No sabías cómo decir ergo, ¿eh? Sí, es que quería meterlo, lo he aprendido hoy y digo, voy a ver cómo meto en el programa ergo. Te apasiona el vocabulario, Sí, el mundo del soy vocabulario. así, soy curioso por naturaleza. Ahora vamos a poner el caso contrario, ¿vale? Vale. El caso de que por no querer soltar una típica frase, la piensas y acabas soltando una cosa que no viene al cuento. Por ejemplo, imagínate, caso real, situación real. Fiestas de mi pueblo. 6:30 de la mañana en la verbena. ¿Qué haces tú a las 6:30 de la mañana despierta, muchacha? Yo tengo que analizar la sociedad. Muy bien, buena respuesta. Yo estoy trabajando en todo momento. ¿Qué te crees? ¿Que a mí me apetece estar Por a las eso 6:30 estás aquí, en ¿sabes? una Porque verbena? eres la mejor, ¿vale? Lo sé, lo sé. Continúa. Bueno, estás en una verbena, estaba en una verbena. 6:30 de la mañana, las últimas canciones de la orquesta, todo el mundo borracho, empujándose, canciones heavies, y de repente oigo una voz. Oye, ¿y tú dentro del cine español qué prefieres, Almodóvar o Amenábar? Y yo me quedé, o sea, ¿qué se le puede decir a un hombre así? Nada. Yo le iba a decir, pero ¿tú has visto aquí una mesa y un par de tazas de café? ¿La tertulia? ¿Tú sabes lo que es la palabra contexto? ¿Sabes lo que significa esa palabra? Obviamente no podía decirle nada de eso porque me sabía un poquillo mal. Y porque es una señorita. Y porque soy toda una señorita. Y le dije simplemente que no me gustaba el cine español y el tío parece que captó la señal. Y ahora, esta salida por la puerta de atrás que hice yo me lleva a hablaros de una lección fundamental que tendréis que tener aprendida hace mucho tiempo. Toma nota, por favor, porque esto es importante. Importantísimo. Una retirada a tiempo quizá no valga tanto como una victoria, pero por lo menos te puede ayudar a salvar la poca dignidad que te queda. Eso es cierto, chicos. No hay cosa más cierta. A ver, cuando tú estás hablando con una chica y ella desvía la mirada por un momento y de repente aparece una amiga cogiéndola del brazo, te están incluyendo en el grupo de cansinos o babosos, que es una especie que prolifera mucho en las discotecas, bares. Sí. Si te incluyen en ese grupo, estás fastidiado, por no decir otra cosa. Estás muy fastidiado. Ellas están utilizando la técnica femenina llamada como mirada anticansino. La amiga ha acudido a la primera mirada de su amiga porque le ha visto que estaba pasándolo mal la chiqueta. Y como sigas insistiendo, ya no va a ser la amiga la que venga a rescatarla. Va a ser el típico amigo cachas que aún encima te va a decir, no, es que es mi novio. Mentira. Mentira cochina. A esa tía no te la vas a ligar. No es que no te la vayas a ligar porque tiene novio. No, ese no es su novio. No te la vas a ligar por cansino. Me ha pasado. Doy fe. Existe ese tema. No me extraña que te haya pasado. Si es que no, sin seguir mis consejos es muy difícil ligar. Claro. Por lo tanto, yo recomiendo, si queréis ligar, un método muy simple, que es el método de los 3 pasos. ¿Y cuáles son los 3 pasos? Primer paso, contacto visual. Contacto visual.
Definamos contacto visual. Contacto visual no es que tú estés mirando al infinito y de repente ella entre en tu campo de visión o al revés. Las miradas, ¿no? O sea, contacto visual es que te mire directamente a los ojos y tú a ella. Algo pretendido, buscado, ¿no? Exactamente. Si eres un poco espabilado, con una mirada te bastará para saber si ella está receptiva y si te puedes acercar, ¿vale? En caso de que no lo seas, que es la mayoría de los casos, hay que decirlo, cuenta hasta 3. Al tercer contacto visual, oficialmente tienes derecho a acercarte a esa chica. Lo que nos lleva al segundo paso, el acercamiento. Para este paso es fundamental el baile. Claro. Y el baile no solo sirve para exhibirse, sino también para posicionarte estratégicamente buscando un sitio donde... Te vas colocando poco a poco, claro, cerquita, que si te rozas... para luego poder entrarle, para luego poder decirle algo. El lenguaje corporal es muy importante, pero como es un tema tan amplio, Eso lo podríamos hablar en otro programa, ¿qué te parece? En otro programa lo trataremos, pero básicamente si ella está bailando cara a ti... Cara a ti, sí, de frente. O ligeramente escorada, esa palabra la he aprendido yo hoy, pues tienes permiso para acercarte. Y llegamos así al paso de la presentación. Y no hay que calentarse tanto la cabeza. Simplemente es decir, hola, soy, por ejemplo, en tu caso, Javier. Hola, soy Javier. ¿Y tú? Y queda sencillo, no queda, porque seguramente aunque se te hayan ocurrido frases ingeniosas, con el grado de alcohol que llevas en la sangre, solo te van a hacer gracia a ti. Y aparte las vas a balbucear, no las vas a vocalizar debidamente y ella no te va a entender. Así que os recomiendo que a la hora de presentaros seáis sencillos, no os vayáis por las ramas ni busquéis frases muy rimbombantes. Y nada, ya me contaréis si funciona o no funciona. Espero que hayáis tomado buena nota de lo que nos ha dicho Isabel, porque